Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal Arquitectura y Madera. En esta oportunidad vamos a ver un nuevo capítulo de mitos y realidades, en particular acerca del tema de la madera y el fuego. Mi nombre es Diego García Pesano, soy arquitecto y te quiero contar cuál es el verdadero funcionamiento de la madera frente al fuego. Así que dicho esto, vamos a ver el video. Bien, como entonces decíamos al inicio, vamos a hablar de este tema tan particular y acerca del cual hay mucho temor respecto a la resistencia o durabilidad de una construcción de madera frente al problema del incendio. Y acá es donde siempre aparece el primer tema importante. Obviamente, la madera es un material combustible, pero cuando hablamos de incendio, en realidad a lo que nos referimos no es a que el material se queme o no se queme, o si es combustible o no lo es, sino principalmente a cuáles son sus aptitudes, su comportamiento frente al incendio. Y la madera, a pesar de que es un material que se quema, presenta un excelente comportamiento frente al incendio. Es lo que llamamos un material enormemente predecible y con el cual podemos diseñar para producir estructuras de madera totalmente seguras. Recordemos que todos los materiales presentan un determinado comportamiento frente al fuego. En el caso de la madera, como decíamos, se quema, pero tiene un comportamiento muy predecible. Y hay otros materiales estructurales, como el caso del hormigón y del acero, que si bien no son materiales combustibles, presentan algunos inconvenientes respecto del incendio si no los tratamos adecuadamente. Bueno, de igual manera ocurre con la madera. El primer dato que tenemos que tener en cuenta es que la madera, a medida que pierde humedad, aumenta su módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad en los materiales, en los estructurales, es este valor que nos indica cuánto más a cuánto menos rígido es un material. En el caso de la madera, este módulo de elasticidad va a ir variando de acuerdo a las especies. Como decía antes, este módulo va entonces a aumentar cuanto más seca está la madera. La madera siempre va a estar en constante intercambio de humedad con el medio ambiente, dado que es un material higroscópico. Y lo primero que va a pasar si en una construcción de madera se produce un incendio es que esta energía térmica que produce el fuego, lo primero que va a hacer es secar la madera antes de que ésta empiece a combustir. O sea, para que una madera combusta, primero debe estar seca. Entonces, por cada 1% de humedad que la madera pierde frente a la energía térmica de un incendio, va a aumentar su módulo de elasticidad en un 3%. Esto quiere decir que una madera promedio de las que utilizamos en la construcción, que podemos hablar de pinos resinosos o Eucalyptus grandis, pueden estar estabilizadas aproximadamente en un 15%. En el momento que tiene la capacidad de empezar a combustir, o sea, de generar llama, que es cuando está totalmente seca, va a tener un aumento de su resistencia de un 45%. Otro dato muy importante es la velocidad de carbonización. De acuerdo a los datos que podemos obtener de laboratorio, las maderas que habitualmente utilizamos para la construcción se carbonizan a razón de 0,7 milímetros por minuto de incendio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos dimensionar en función de este dato de carbonización de una pieza estructural, la podemos dimensionar para que una pieza estructural tenga una duración en minutos en función de lo que nosotros necesitemos para evacuar el edificio. En general, las reglamentaciones de incendio no nos hablan de combustibilidad, sino que nos hablan de tiempo de evacuación, o sea, cuánto tiempo necesitamos que los materiales estructurales mantengan su integridad física y estructural para que la gente que está dentro de esa construcción pueda evacuar sin tener ningún riesgo de vida. Este comportamiento predecible que tiene la madera nos permite de alguna manera dimensionar o sobredimensionar las piezas para que puedan resistir 30 minutos, 60 minutos o 90 minutos, de acuerdo a lo que los distintos códigos o normativas nos establezcan. Si a esto sumamos el dato anterior, de que a medida que la madera se seca,
aumenta su modo de elasticidad, esto nos está dando una estructura muy segura frente a los incendios, a pesar de que es un material combustible. Estas dos características entonces nos demuestran que una estructura de madera puede ser tan segura como cualquier estructura en otro material, ya sea hormigón y acero. Entonces repetimos siempre, el problema no se trata de combustibilidad sino de comportamiento frente al fuego, y que de alguna manera el edificio mantenga sus cualidades estructurales en tanto la gente puede escapar de ahí. El principal objetivo de una construcción cuando se ve sometida a un incendio es que los habitantes de esa construcción pueden escapar para salvaguardar la vida. Bueno, entonces ahí vemos en estas imágenes cómo la madera, a pesar de que ha sufrido una carbonización superficial, todavía cuenta con una enorme cantidad de sección resistente que la va a hacer, lo que va a hacer que aumente su tiempo de resistencia estructural durante un incendio. Por otra parte, también vemos que, como es lógico, la madera se empieza a carbonizar de afuera hacia adentro. Esa capa o cobertura de carbón que las propias llamas del incendio generan, para seguir combustiendo, o sea, para seguir generando llama, va a necesitar de mayor cantidad de energía térmica. Uno requiere menor cantidad de temperatura para prender fuego a una madera. Cuando parte de esta superficie de madera se carboniza, el carbón resultante requiere de mayor cantidad de energía térmica, con lo cual va a haber una tendencia a autoextinguirse en la medida en que no se sigue incorporando nueva energía térmica. Casos como el que vemos en esta imagen, que es el pabellón de la Utopía en la Expo Lisboa del 98, que es un gran estadio para actividades bajo techo. Esos arcos en formas de cabreadas curvas que vemos en la imagen tienen 130 metros de luz. En este caso, la madera fue el material elegido por su seguridad frente al incendio en un espacio que es para albergar eventos multitudinarios. Con lo cual vemos que este mito acerca de que la madera no es resistente frente a un incendio no es tal como se lo piensa. Siempre hablando de estructuras que quedan a la vista. Porque cuando nos referimos a estructuras que pueden ir cubiertas por cielorrasos u otros materiales que pueden ser resistentes al fuego, ahí la cuestión cambia. Cuando hablamos de estructuras a la vista, la madera es una excelente solución. De hecho, en muchos países las estructuras de acero no están permitidas en la medida que no queden protegidas, no pueden quedar a la vista, con lo cual debemos protegerlas ya sea con aislantes térmicos, con revestimientos resistentes al fuego o con algún tipo de cobertura que haga que aumente su capacidad de resistencia frente a algún incendio. En el siguiente cuadro podemos ver varios datos. Es habitual que a la madera, por sus características, se la compare estructuralmente con el acero y no tanto con el hormigón. El acero, si bien es enormemente incombustible y tiene un altísimo módulo de elasticidad, o sea, es enormemente rígido, a medida que aumenta la temperatura, decrece velozmente su resistencia estructural, salvo que lo protejamos, como decíamos antes, con alguna cobertura que sea resistente al fuego. Entonces, en este gráfico podemos ver cómo los dos materiales arrancan en un 100% de resistencia estructural cuando se inicia un incendio, y ya a los 20 minutos del incendio el acero decrece rápidamente su resistencia y a los 30 minutos colapsa. En cambio, una estructura de madera, que reitero que si bien es posible que se queme, pero mantiene su resistencia estructural durante mucho más tiempo. Y vuelvo a este concepto, en un incendio lo que se busca es salvar las vidas de las personas que están adentro. Por otra parte, otra contra que tiene el acero es que aumenta su volumen con la temperatura, ¿no? Y esto puede hacer que muchas veces otros elementos que están adheridos a él puedan fisurarse o hasta inclusive estallar. Si bien no pierde sección resistente, pero este aumento en la temperatura hace que rápidamente llegue al límite de lo que se llama el límite de fluencia, y un material que es enormemente rígido pasa a ser como un material fluido.
Y esto lo podemos comprobar en las siguientes imágenes, ¿no? Ahí vemos dos piezas estructurales, una viga de madera y una viga de acero, que han formado parte de una estructura que sufrió un incendio, como la viga de acero perdió toda su rigidez y se transformó en algo fluido, es una especie de plastilina que frente a la acción de su propio peso y las cargas que soporta se dobla. En cambio, la viga de madera, si bien ha sufrido una carbonización superficial, todavía tiene un gran porcentaje de su sección estructural trabajando, y de esta manera permite mantener la estabilidad estructural de un edificio. Y la siguiente imagen ya es casi un clásico, otra imagen, esto es en Norteamérica, si no recuerdo mal en Chicago, los restos que han quedado de un incendio en una construcción mixta de acero y de madera. Fíjense como los perfiles doble T, dado la acción de la energía térmica, han quedado doblados y colgados arriba de una viga de madera que, si bien se ha carbonizado externamente, todavía mantiene en su interior una sección de material resistente que le permite continuar con sus funciones estructurales. Bien, y hasta ahora todo lo que estuvimos hablando tiene que ver con las propiedades del material, o sea, su comportamiento frente al incendio, tal cual nos los brinda la naturaleza. Pero ¿qué pasa cuando a la madera la protegemos? Recordemos que en muchos casos podemos utilizar estructuras a la vista, para lo cual, como vamos a ver en estas imágenes, podemos tratarla con productos ignífugos, que en realidad son retardantes de fuego, o en otros casos, cuando la madera no queda a la vista, se le puede aplicar un conjunto de aislantes térmicos que la hacen aún más resistente a los incendios. Pero vamos a ver en particular qué pasa con estructuras de madera a la vista cuando les aplicamos un retardante para fuego. Estos se pueden aplicar básicamente por pincelado, y vamos a ver acá en estas imágenes cómo directamente rocían con combustible estas dos especies de maquetas a escala. Una está tratada con un producto ignífugo y la otra no. Podemos ver que una al poco tiempo se quema, y a las que fue tratada tiene una leve carbonización, pero podemos ver que todavía cuenta con una enorme sección de material resistente. Se ha producido entonces una carbonización superficial, y lo que hace el retardante o producto ignífugo es actuar en este circuito de oxígeno, combustible y temperatura para evitar que justamente se produzca llama. Bien, y en este otro caso vamos a ver dos ejemplos. Ahora vamos a ver cómo con un soplete intentan prender fuego una pieza de madera que no está tratada. Vemos que entendiendo que le está aplicando fuego con un soplete, ¿no?, que tiene alta temperatura, rápidamente empieza a haber una propagación de la llama. Pero vamos a notar ahora, cuando retira el soplete de la pieza de madera, cómo se mantiene la llama durante un pequeño periodo de tiempo y luego intenta apagarse. Cuando empieza a cesar la producción de energía térmica o el aporte de la energía térmica, ese carbón que se crea también constituye como una especie de protección a la madera. Si yo no le sigo incorporando energía térmica, va a tender a autoextinguirse. Estamos viendo cómo se generó llama durante un periodo de tiempo muy cortito y luego tendió a apagarse. Y el siguiente ejemplo es una pieza de madera que está tratada con estos productos ignífugos. Vamos a ver que lo va a dejar durante mucho más tiempo aplicado el calor del soplete, y no va a haber producción de llama. Si bien vemos que lentamente comienza una carbonización, pero la llama no se va a propagar, y inmediatamente que se retira el foco de ignición, cesa automáticamente toda la carbonización. Bueno, esto como es un poco largo, vamos a acelerarlo un poco. Vamos a ver entonces que esa superficie de carbonización ligeramente empieza a aumentar, pero no se produce llama, lo cual en un incendio es totalmente clave. Si no se produce llama, esa llama no va a contagiar otras partes de la construcción, entendiendo que los incendios no se generan espontáneamente en muros y techos, sino que en general
son a causa de algún mal funcionamiento de una instalación eléctrica o que alguien dejó un cigarrillo mal apagado y este a su vez se cayó sobre algún tapizado de algún mueble y empezó así de a poquito todo el proceso del incendio, que de esta manera va contagiando otras partes, ¿no? Pero fíjense cómo sigue pasando el tiempo, le está aplicando fuego con un soplete, pero casi por arte de magia la madera no se prende fuego. Estos productos, cuando estamos utilizando estructuras a la vista, es lo ideal, ¿no? Y estos requieren un mantenimiento cada una X cantidad de años dependiendo del producto. Ahí vemos que retira y el foco de ignición y automáticamente cesó la carbonización. En el caso de las estructuras de entramado cerrado de tipo balloon frame, no es habitual que se pinten con este tipo de productos, ya que estas van a quedar cubiertas por otros materiales, con lo cual estos en general se aplican cuando tenemos estructuras a la vista. Bien, y de esta manera hemos podido ver, a partir de un conjunto de datos de laboratorio y a través de algunos ensayos, cómo la madera, entendida como material estructural, es tan segura como cualquiera de los otros materiales estructurales, ya sean el hormigón o el acero, con lo cual espero que el video haya ayudado un poco para despejar estas dudas acerca de este mito de que la madera es un material que no responde correctamente frente a los incendios. Como siempre, agradecido por haberse quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos.